representaba, ¿cierto? Para todos nosotros, cuando hemos recorrido la historia de la universidad, se nos ha mostrado ese camino. Pero yo sí quisiera recordar hoy, en aras de la verdad histórica que representa la universidad para la región y para el país, que ante todo, es un proyecto evangelizador, es un proyecto de la Iglesia Católica, que es una proyección de su doctrina social de la Iglesia, de nuestra doctrina, a la región, al país, al territorio, desde la identidad institucional. Identidad institucional que en la gestión curricular debe aparecer como un factor determinante, debe aparecer no como un valor agregado, no como un asunto que nos distingue, no, es un factor determinante en la vida de la universidad. Y la gestión curricular, que no solamente, pienso yo, debe entenderse como una cuestión académica y de proyección técnica, academicista, científica, investigativa, la gestión curricular llama la atención a que nosotros nos paremos sobre la perspectiva de este proyecto evangelizador. Voy a compartir pantalla de todas maneras para que esto parezca una cosa muy elegante. Voy a poner una presentación, ¿cierto? Pero igual no sé si haría falta. ¿Me das permiso para compartir, por favor? Listo. Bien. Ahí tenemos entonces una ilustración de la universidad. Yo tomé la, la foto que ustedes ven a la izquierda, es una foto de Casa Vieja, ¿cierto? Y la que vemos a la derecha es el edificio Innova Mater. ¿Qué quiero representar con eso? ¿Qué quiero representar con eso? Eh, Quiero representar el tránsito que ha vivido la universidad en estos 40 años. La gestión curricular de la universidad comienza en el marco de lo que se denomina la Ley 80 del 80. Esa era la Ley de Educación Superior. La Ley de Educación Superior en esa época era una ley que venía a promulgar el derecho a la educación de calidad, una educación acorde, pertinente, etcétera, pero tenía una característica y es el aspecto que tiene que ver con todo lo de la inspección, muy centrada en la inspección, muy centrada en la vigilancia de los organismos estatales. Pero la Universidad Católica de Oriente, que nace para la vida académica en el año 83, el 4 de abril, el mismo día que se funda la UNISUR, hoy conocida como la UNAD, la Universidad Virtual Estatal, la Universidad a Distancia. La universidad, después de esa fundación, se encuentra con una reformulación no solamente de la ley de educación, sino de la Constitución Nacional. Y entonces hemos pasado de una democracia representativa a una democracia participativa. En la Constitución del 91 se promulga ahí después la ley 30 del año 92, que es vigente y que ha ido trasegando por los caminos de la acreditación, de programas, primero de los registros calificados y después de la acreditación de programas y posteriormente lo que hoy tenemos nosotros como acreditación de alta calidad. Pasamos desde la ley 30 hasta el
la operacionalización de la ley en el decreto 1295, la ley 1188 y hoy que estamos enmarcados en el decreto 1330. Entonces, este tránsito histórico de la universidad nos ha dicho que la universidad, desde su currículo, siempre ha tenido la vocación de brindar una educación superior de calidad en beneficio de la región y como proyecto evangelizador en beneficio de los más necesitados. Es decir, como Alfonso Uribe Jaramillo lo promulgó el obispo, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo lo promulgó, una institución que responda a los intereses, a las necesidades de la región, pero sobre todo de los más necesitados. Y no podemos perder de vista un programa fundante que tenía la universidad y lo sigue teniendo. En ese momento era ciencias religiosas. Se quería formar aquí profesores de religión para los colegios, para que el proyecto evangelizador permeara y se integrara horizontalmente hacia atrás con la educación básica. Hoy pues lo que es Casa Vieja, pues ahí está, es un espacio que pienso yo habría que recuperar, es un espacio, un patrimonio histórico, cultural, allí nació la universidad, allí nos movimos todos los que participamos en los primeros años de este proyecto que ciertamente ha venido progresando vertiginosamente en este sentido. Y queremos responder a las cualidades de la educación que la UNESCO nos exige o nos pide. Primero, promover una educación con relevancia que promueva aprendizajes significativos desde las exigencias sociales y el desarrollo personal, el qué y el para qué. Ahí la universidad, en sus primeras esbozos de programas que fueron asesorados por expertos que trabajaron para la universidad una labor altruista. Muchos de ellos el primer año no cobraron sueldo, aportando su saber, su experiencia, su tiempo, su dedicación al nacimiento de la universidad. Empezaron programas que ya todos conocemos por historia, ¿no? Y se buscó una educación también pertinente para que se cumplan los fines de la educación. Y esta universidad se ha ido reformulando desde el currículo, ha sido una universidad que se ha ido adaptando a los intereses, a las necesidades, a los propósitos, a las proyecciones de la región, una universidad porque es flexible, porque tiene en cuenta la realidad que la circunda, pero lo que siempre la han marcado es ese proyecto evangelizador, que exige de todos los que hacemos parte de la universidad una identidad institucional. Eso sería para mí una cosa innegociable. Quien no se identifique filosóficamente con la Universidad Católica de Oriente, perdone el que diga eso, está como da vivienda en el lugar equivocado, ¿cierto? Estamos en el lugar equivocado. No podemos perder de vista nuestro lema, que es a la verdad por la fe y la ciencia. No hay una incisión, no hay una separación, no hay una imposición de una cosa o de otra, sino que esa es la apuesta que desde un principio hizo la universidad y que está dentro del currículo oculto de la universidad. Ese currículo oculto que nos enseñó Alfonso Borrero y nos enseña Alfonso Borrero Cabal cuando habla de las universidades, cuando habla de las universitas. A propósito de eso, en el año 92, un grupo de personas de la universidad hicimos una especialización que era un simposio permanente sobre la universidad con ASCUN y yo recuerdo que el ejercicio como de trabajo de grado que presentamos, el profesor Ernesto Álvarez, que era el director académico, y yo, fue una reforma curricular para el programa de agropecuaria de la Universidad Católica de Oriente. Y ahí empezamos a trasegar en esa transición de la ley 80 a la ley 30 del 92. O sea, en última instancia, la gestión curricular, lo que quiero decir es que debe promover una educación de calidad, eficiente y equitativa, porque la educación de calidad es un asunto de derechos humanos, y más nosotros que hacemos parte de un proyecto de evangelización. Y como profesores, como administrativos, como personas de otras ocupaciones en servicios generales, etcétera, todos tenemos un sello uconiano,
pero eso no se nos puede quedar en una cartelera, eso no se nos puede quedar en una marca, eso lo tenemos que llevar a la vida. En ese orden de ideas, cuando uno habla del currículo, la definición más sencilla, me parece a mí, currículo es todo lo educativo, pero ampliándola un poco y acudiendo a Jimeno Sacristán, sea cual sea el tipo de currículo, la expresión de la cultura en saberes escolarizados a través de la pedagogía, la didáctica, la planeación escolar desde la práctica educativa. Aquí el protagonista de la gestión curricular es el maestro que en el planteamiento curricular que hace la profesora Carmen Liscano de Guerrero de la Universidad Santo Tomás, dice, el maestro se convierte en un ingeniero de aprendizaje. Y a nosotros sí que nos ha tocado dentro de la universidad convertirnos en ingenieros de aprendizaje. La universidad en un momento determinado no tenía todos los recursos de que hoy disponemos, ¿cierto? Por un lado, pues por el contexto de la época. Yo recuerdo en un momento de la historia de la Facultad de Educación que había una asignatura que se llamaba ayudas educativas y consistía en aprender a hacer letras, desde letras a hacer teatrinos, mm, frisos, franelógrafos, aprendíamos a borrar el tablero, a combinar colores, la teoría del color, etcétera, porque era lo de la época. Pero hoy tenemos todas estas herramientas, todos estos elementos, y esas carencias y esas oportunidades se convirtieron en oportunidades porque la universidad siempre ha tenido en sus cargos directivos, desde el rector hasta los cargos de dirección y demás, grandes líderes que han sabido convertir los problemas en oportunidades y de ahí la universidad que hoy tenemos, que empezó en Casa Vieja con 3 salones que ya saben ustedes eran un galpón, pero que posteriormente se fue construyendo el bloque A, el bloque B, el bloque J, el edificio de la 100, todo este desarrollo del campus universitario mmm, tan hermoso que hoy tenemos. Pero el currículo, pues para no adentrarnos si el currículo es técnico, si es científico, no, sea cual sea el tipo de currículo, tiene que ver con esas prácticas educativas que se acogen a unos determinantes, unas variables como las económicas, las sociales, las políticas y las culturales. Esta universidad se creó para responder a una necesidad regional, pero con la proyección nacional e internacional que hoy tenemos inclusive, que un elemento como la internacionalización hoy hace parte del desarrollo de la gestión curricular de la universidad. Hoy nosotros ya estamos en el panorama mundial, en el panorama internacional, y eso no empezó ahora, eso no empezó ahora. La universidad que hoy existe desde la gestión curricular fue construida por los pioneros de hace 40 años. Sobre los hombros de esos pioneros es que los que hoy continuamos y los que hemos visto llegar alegremente a trabajar con la universidad, es sobre los hombros de esos pioneros que nos tenemos que parar a construir, a reconstruir y a engrandecer la universidad. Todas estas variables económicas de la época, una región como el oriente antioqueño, donde empezaba a llegar el aeropuerto, donde se cristalizaba la autopista Medellín-Bogotá, donde ya empezaba a sonar el tema de la zona franca, ¿sí? Pero paralelo a eso también, con el tiempo fue progresando vertiginosamente el tema del conflicto social y armado que acompañó la región durante mucho tiempo y que allí la iglesia a través de la universidad supo estar presente, ¿cierto? Y cuando digo supo estar presente fue porque hizo parte de muchos eventos, de muchos diálogos que hicieron que los programas se fueran adecuando a esas necesidades sociales, a esas necesidades políticas, regionales, las necesidades del sector productivo, de este desarrollo urbanístico tan vertiginoso que empezó a tener el Oriente, el desarrollo ambiental, a ser aliado con Cornare y allí a emprender políticas de calidad ambiental en la universidad que hoy nos distinguen en la fase universitaria nacional, a entender el desarrollo empresarial, a entender el problema
interinstitucionalidad. Hemos, la universidad que empezó en pequeño, diría yo, ¿sí? Comparado pues obviamente con lo que hoy tenemos, ni modo de comparación porque ya son 40 años de vida, empezó a pensar en cuestiones como el turismo, la producción agrícola, el desarrollo vial, la riqueza hídrica de la universidad, la biodiversidad que nos acompaña. Y eso fue dándole pistas a la universidad para que en este contexto del Oriente, en el momento histórico específico que seguimos viviendo, la universidad sea protagonista en el Oriente. Hay un aspecto de la gestión curricular que es fundamental, el impacto, el impacto. Nada nos ganamos nosotros con tener 20 laboratorios, 4 programas de maestría, estoy diciendo algo, ¿no? 2 de doctorado, 19 programas acreditados, gestión de alta calidad, etcétera. La pregunta es, ¿y eso cómo está impactando al estudiante? Y así cómo impacta a la región. ¿Qué impacto le produce? Hoy que estamos en ese afán de publicar artículos, papers, libros, capítulos de libros, etcétera, que nos sirven para ascender en escalafón, en el CBLAC, en una suerte de capitalismo cognitivo, todo eso es muy importante. La pregunta es, ¿nuestros estudiantes lo leen, les impacta, les sirve, les es útil? Porque el contexto se mejora y la región se mejora y la calidad de vida de las personas se mejora desde el impacto. La gestión curricular busca eso, impactar, porque debe tener, tiene, no, perdón, es una característica de la gestión. ¿Cuál? Planear, organizar, dirigir, ejecutar y mostrar unos buenos resultados. Nosotros los tenemos. Cuando a mí me dicen, oiga, ¿y la universidad qué ha hecho por el Oriente? Ustedes que tanto hablan. Y yo le digo, no, no haga sino una sumita. ¿Cuántos egresados del Oriente tiene la universidad? Y de esos egresados, ¿cuántos son líderes sociales, políticos, ambientales, empresariales, religiosos, educativos? Nuestros egresados han sido alcaldes, concejales, diputados, senadores, líderes empresariales, etcétera. Suenan a nivel nacional, hablan con orgullo de la universidad, nos han puesto en el radar nacional. Y qué decir, es que los egresados hacemos parte vital de esta universidad. Tengo entendido que somos, inclusive dentro de la planta de cargos de esta universidad, trabajamos un 40-45% de egresados de la Universidad Católica de Oriente. O sea que esta siguió siendo y será por siempre nuestra casa. Aquí nos formamos, aquí nos desarrollamos laboralmente y aquí seguimos aportando al contexto, a desarrollar este momento histórico específico que nos tocó vivir. Y la historia pues juzgará cómo lo vivimos y cómo lo hicimos. A propósito pues de esta reunión de egresados que tenemos mañana en la universidad, ese gran encuentro que hay, lastimosamente muchos de nosotros, inclusive internamente y del exterior, pues que hemos hablado, no nos hemos podido inscribir. Entonces, ojalá pues podamos venir y estar en nuestra casa. Entonces, esa concepción de sociedad, de sujeto que tiene la universidad, eso toda la vida nos ha quedado acá. No queremos una universidad grande, queremos un hombre grande. ¿Sí? No podemos seleccionar a los mejores, hacemos mejores a los que seleccionamos. Eso inclusive desde la gestión curricular y desde el proyecto Pedagogos, desde que lo pensábamos en el grupo de Pedagogía y Didáctica de la facultad, a la luz de los resultados del SPADI, pues son resultados estadísticos de deserción, de poca retención, de repitencia, de pérdida de materias, etcétera. Ese proyecto que se ha ido consolidando y que hoy tiene tanta importancia en nuestra universidad, es un proyecto que muchas universidades lo están mirando, casi que lo están copiando, casi que están diciendo, el referente para trabajar programas de retención estudiantil, de equidad educativa,
es el proyecto Pedagogos de la Universidad Católica de Oriente. Solo que nosotros, como lo tenemos aquí, como que no lo valoramos. Sí, es un proyecto Pedagogos, pues nosotros somos una universidad grande, porque aquí hemos aprendido una cosa a lo largo de la historia, en la gestión curricular. Porque cuando hacemos docencia, hacemos la gestión curricular. Cuando hacemos investigación, hacemos gestión curricular. Cuando hacemos extensión, hacemos gestión curricular. Porque se nos ha quedado en la historia nuestra casi que este mandato. Hacerlo todo, hacerlo pronto y hacerlo bien. Principio evangelizador. Hacerlo todo, hacerlo pronto y hacerlo bien. Que los estudiantes puedan ingresar, formarse y graduarse. Y esa concepción de sujeto educativo es una concepción amplia, pero a la vez es una concepción comprometedora. Y viene ahí esa relación que establecemos de maestro con alumno y alumno con maestro, es decir, entre sujetos, unas relaciones intersubjetivas que nos permiten construir unas objetividades que nos han llevado a atender desde el currículo, desde nuestros programas, desde nuestra gestión académica, profesoral, los desafíos de la región. Una región que presenta una fractura social, un conflicto armado. Hoy estamos presas de la inseguridad, del microtráfico, de las disputas territoriales, de unos elementos que deja tal vez el posconflicto. Todavía hay asuntos que nos ocupan como el retorno de las comunidades, es decir, esa recomposición del tejido social, como nosotros atendemos el tema del medio ambiente. Somos un referente desde nuestra facultad, desde nuestro programa de ingeniería ambiental, ¿sí? Es decir, la universidad ha intervenido en el desarrollo de la región desde ese currículo pertinente, de calidad, de cara a la realidad, educando con programas reales, para gente real, para resolver problemas reales, ¿sí? Y un problema real al que la universidad le apuesta desde sus programas, desde su filosofía, es atacar una cosa, un fenómeno que es la desestructuración de la familia, por todos los tipos de violencias que conocemos y que no sabemos existen en el Oriente, es la violencia intrafamiliar, el maltrato, la drogadicción, el alcoholismo, es decir, todo el tema de consumo de sustancias psicoactivas que ha ido minando poco a poco el asunto en la región, pero que aquí está la universidad para que desde una educación crítica, contextualizada y de calidad responda a esas necesidades. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos o las bases fundamentales que se deben tener en cuenta para el diseño curricular y en qué consiste cada una de ellas? Pues yo no voy a pretender aquí desarrollar una clase de currículo o de teoría o de gestión curricular. Simplemente lo que les quiero decir es que hay que buscar una conexión entre la necesidad, la ciencia y el sujeto. Y eso nosotros lo hemos sabido hacer. Nosotros sabemos hacer eso. ¿A qué llama la atención el currículo y la gestión curricular? A mejorar las prácticas educativas desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano. El, el momento actual que vivimos nos exige replantearnos desde el punto de vista humano. Muy importante la ciencia, la técnica, lo científico, eso es muy importante. Pero también es muy importante lo humano, lo ético, la gestión, formar para la función pública, por ejemplo. De ahí que el peso específico de los programas de las asignaturas institucionales sea tan importante. En estos días, en una asignatura de proyecto humano que trabajo desde la Facultad de Humanidades, nosotros estamos haciendo un ejercicio con los estudiantes. Se les diseñó una encuesta semiestructurada y se les entregó, ellos todavía pues no estaríamos en condiciones de diseñarla, una encuesta semiestructurada
para que fueran a la facultad y con el coordinador, el decano, preguntaran cuál es su nombre, su formación, cuánto hace que está en el programa, cuál fue la última reforma curricular, explíqueme el plan de estudios, cuál es el perfil de ingreso, cuál es el perfil de egreso, qué oportunidades tengo de investigación, de extensión, un montón de cosas del programa. Y la gente dirá, pero ¿por qué? ¿Y eso para qué? Para que estos chicos sepan que están estudiando. Uno les pregunta por el PEP, no, todavía no conocen el proyecto pedagógico, el proyecto educativo del programa, mucho menos el PEP, el de facultad y el PEI, pues, y es importante que lo conozcan, y es importante que les demos esa información, y yo sé que desde muchos programas lo hacen en la formación profesional inicial, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, para nosotros existe una posibilidad y es que desde el punto de vista académico nosotros tengamos una claridad y esa claridad es que el estudiante es el centro del proceso de formación. No estoy diciendo nada nuevo, no estoy diciendo nada nuevo. Inclusive, a mí me parece que en términos educativos eso se convierte en una acción, ¿cierto? La calidad en la formación integral y los logros de aprendizaje. No se nos puede perder de vista que lo que estamos haciendo es un proceso educativo de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Pero que no lo podemos dejar en la enseñanza. Hemos estado trabajando hace mucho rato en el tema del aprendizaje, es decir, cómo aprende el que aprende, qué es lo que quiere aprender, qué debe aprender, lo que le es útil, lo que le es necesario. Debemos ser muy eficientes en ese proceso, ¿cierto? Y venir trabajando en esa propuesta de formación contextualizada, crítica, de calidad, ¿cierto? Un tema académico que incentive la formación investigativa de profesores y estudiantes, ¿sí? Tenemos una gran experiencia a través de la red de semilleros de investigación, la universidad antes del acuerdo 007 del 2007 no tenía la potencia investigativa que hoy tiene, no tenía el centro de investigaciones que hoy tiene, una dirección de investigación consolidada, hecha, con proyección nacional e internacional, con proyectos que han superado las expectativas inclusive institucionales, pero tenemos que mirar cuál es el impacto de esas investigaciones en la formación de nuestros estudiantes, ¿cierto? Cómo los vamos a poner en contacto con ese asunto del desarrollo del conocimiento. Esa idea que tenemos ya hace unos 4 o 5 años de la innovación, de esa idea desde Innovamater, desde la tecnología y la innovación en la universidad, de la articulación con otras universidades, con otras instituciones, con otros institutos de investigación. Entonces, esa articulación entre profesores y estudiantes es lo que nos da una dinámica propia como universidad para desde la gestión curricular entregarles a ellos no solamente un conocimiento que los habilite desde el punto de vista técnico y científico, sino humano. Por eso las rutas de formación cada vez deben ser más flexibles, apuntar a nuevas modalidades, a nuevos sistemas, al mejoramiento de las TICs. Aprovechemos, por favor, las enseñanzas que nos dejó la pandemia. Es que todavía estamos en pandemia. Eso nos dejó un montón de enseñanzas. Yo recuerdo que nos fuimos un día como profesores presenciales y nos tuvimos que preparar en 8 días para ser profesores virtuales, que en la realidad fuimos profesores remotos, porque no teníamos todos o la gran mayoría una preparación adecuada para desarrollar el tema de la virtualidad. Lo fuimos aprendiendo en el camino, con las experiencias propias, con las experiencias de la universidad, con la motivación, con la responsabilidad, con el compromiso de todos nosotros sacamos adelante esta emergencia, ¿cierto? Hay unos componentes que la universidad hace posible, que es vincular esta familia del estudiante con la escuela como universidad y con este entorno. Eh, Aquí a los estudiantes les llama mucho la atención cuando les decimos que los papás pueden venir a preguntar, que se pueden poner en contacto con la universidad, que se hacen reuniones, que hay muchas cosas habilitadas para tenerlos ahí.
Y esas interacciones que se propone desde lo académico, que lo hemos venido mejorando mucho, pero que la gestión curricular lo exige, la interacción de las TICs, ¿cómo vamos a mejorar eso? Nosotros tenemos una idea que es que los estudiantes de ahora son digitales, no, los estudiantes de ahora son informáticos, ellos manejan las redes sociales, pero de ahí a digitalizar los contenidos, a mejorarlos, a entenderlos, a utilizar las herramientas, hay mucha distancia. Ahí nos exigen a nosotros como profesores pasar de ese contenidismo académico a la producción de contenidos, ¿cierto? Y la gestión curricular desde lo académico y en general tiene una característica fundamental, la participación. La participación que posibilita que la gente se enamore de lo que hace, que la gente se enamore de lo que estudia, que la gente se enamora de lo que enseña, que la gente se enamore de lo que aprende. Y esa participación que hace, que cada vez sea más significativo el desarrollo curricular, que cada vez sea más significativo el desarrollo de la universidad. Entonces, ese asunto, ¿cierto? Ese asunto lo va uniendo no solamente la academia, sino la investigación y la extensión. La investigación de alto impacto, pero que el impacto sea en el que recibe la investigación, en el estudiante, hermano, en el estudiante. Yo no me cansaré de hacer énfasis en eso, y no es una idea mía, no es una idea mía. Es una interpretación inclusive del 1330, y es una idea, una postulación desde el Consejo Nacional de Acreditación. Sí, muchos aprendizajes, muchas carreras, muchos programas, mucha calidad. ¿Cuál es el impacto en el estudiante? Eso que yo escribo, eso que usted escribe, ¿cómo impacta el estudiante? Eso que yo enseño, ¿cómo lo impacta? Esa extensión que yo hago, ¿cómo lo impacta? ¿Cierto? Es claro y creo yo que hay una cosa muy importante entre los aspectos curriculares que vienen a ser los componentes. Y hablo del componente pedagógico. ¿Cuáles son los medios y los modelos pedagógicos y didácticos que permiten la interacción estudiante y profesor o profesores? ¿Cuáles son esos medios pedagógicos? ¿Cómo le damos sentido a lo que enseñamos y sentido a lo que aprendemos? Ese asunto del Magister Dixi, el maestro dijo, ya no va, ya es nosotros decimos, ya nosotros construimos, ya es los muchachos y nosotros todos tenemos la información a la mano. Lo que tenemos que construir es el conocimiento y esa construcción es colectiva. Entonces, una gestión curricular que privilegie la participación. Ese elemento es clave, la participación. Esa incisión histórica que sufrió el país en el 91 y que permeó las universidades a partir de la ley 30 del 92, nos está diciendo hay que promover la participación. A mí me alegra mucho ver hoy mayor índice de participación de estudiantes y profesores en los cuerpos colegiados de la universidad, en los semilleros, en los proyectos, en tanta cosa que es importante que nosotros estemos ahí al pie. Porque recuerde que en la gestión curricular el profesor es un elemento clave, es un elemento vital. Porque todo eso que se declara en un documento, en un proyecto, en un plan, en un programa, en una carta descriptiva, en un proyecto de aula, todo eso que se plasma ahí, el que tiene la oportunidad responsablemente de hacerlo verdad es el maestro. Yo, usted, maestro, todos nosotros, y por ende en esa relación maestro-alumno con los alumnos. Por lo tanto, hay unos referentes sistemáticos que deben orientar y que medien el desarrollo de las actividades académicas. ¿Cuáles son las mediaciones que nosotros estamos usando? Escritas, orales, en TICs, experiencias. Mire, profesor, profesora, nosotros debemos convertir nuestra propia experiencia en una mediación pedagógica. Eso que yo hago en una actividad profesional distinta a la docencia debe ser un elemento para que didácticamente yo pueda abordar el conocimiento y el estudiante ponerlo en contexto con la realidad, ¿cierto? ¿Para qué? Para que vamos entendiendo, para que vamos haciendo un proceso realmente de innovación, con base en principios pedagógicos y metodológicos que el currículo exige. Flexibilidad, participación, investigación,
innovación, ¿sí? Y eso nos exige a nosotros la actualización pedagógica y didáctica. Sería muy importante que se rescatara o se le diera nueva vida a una estrategia que había aquí que se llamaba la Escuela del Maestro, que un poco antes de la pandemia, pues eh, tuvimos alguna, no sé qué puede haber pasado ahí, pero esa Escuela del Maestro Ucraniano es un elemento clave para discutir esta gestión curricular, para ser parte de ella, para que nosotros le demos vida, para que pasemos de un PEI, proyecto educativo institucional, a un proyecto de vida institucional, ¿cierto? Y que cada vez usemos mejores herramientas y mejoremos los ambientes de aprendizaje. Y dentro de esos aspectos curriculares, y un poco más en relación con los programas y con la misión institucional, ¿cierto? Que recordemos que ese es el servicio a la persona humana y a la comunidad, entendido como la voluntad de brindar desde su inspiración cristiana una educación de calidad comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a ofrecer aportes al desarrollo de la región del Oriente Antioqueño con proyección nacional e internacional. Esas declaraciones deben vincularlas, nosotros las debemos vincular con el programa y el programa con el entorno local, regional y nacional. Mire, cuando vienen los pares académicos a revisar nuestros programas, a confrontar las condiciones de calidad, etcétera, la pregunta es, ¿cómo estamos en relación con el entorno, cierto? Y estos programas que ustedes tienen aquí, ¿cómo trabajan interdisciplinariamente? Y cuando mostramos algunos proyectos que hacemos de manera interdisciplinaria, ¿cierto? Se los mostramos desde las actividades académicas y desde las actividades de investigación y de las actividades de extensión. Yo recuerdo hace muchos años que en extensión nosotros éramos como esperando a ver quién nos invitaba a hacer un trabajo de extensión. Hoy la universidad debe evaluar con quién hace los trabajos de extensión, porque nos llegan muchas solicitudes, nos llegan muchas oportunidades y nos distinguimos por una universidad que hacemos un buen trabajo de extensión, que tenemos una buena responsabilidad social universitaria. Esa ha sido una preocupación constante, responsabilidad social universitaria, ¿cierto? Ahora, dentro de todas esas competencias que se forman en el currículo, interpretativa, comunicativa, argumentativa, etcétera, las competencias lingüísticas, está cómo vamos a manejar las lenguas y los lenguajes, ¿cierto? No solamente orales, escritos, sino electrónicos. ¿Para qué? Para que podamos hacer una interinstitucionalización del currículo. Primero a nivel interinstitucional con las universidades nuestras, como lo estamos haciendo con la Católica del Norte, con la UNIVA, con estas universidades internacionales, con la Universidad de Flores en Argentina, ¿cierto? ¿Y cómo ha sido posible eso? Mediante el uso de diferentes mediaciones y de las TICs. En ese orden de ideas, pues uno recordaría aquí, desde la fundación de la universidad, esos hitos principales que ha tenido la universidad, como en el 93, para mí es uno de los hitos, después de la fundación, para mí, el hito más fundamental de la universidad fue en el 93, cuando pasamos de ser Fundación Universitaria Católica de Oriente a ser Universidad Católica de Oriente. ¿Por qué? Por esa misión evangelizadora que inclusive ya en el 95 creamos, o se creó pues, creamos, sí, yo hago parte de la universidad, creamos la parroquia personal Madre de la Sabiduría. En el 97 empezó a pensarse el proyecto de creación del Colegio Alfonso Uribe Jaramillo, de la mano del CER y demás, ¿cierto? El CER necesitaba un colegio para ofertar sus programas y creamos el colegio. Ya en el 99 nosotros empezamos a elaborar el proyecto educativo institucional. Eso nos habilitó para que entre el 2008 y el 2012 empezáramos a acreditar programas institucionalmente, socialmente, ante el Ministerio de Educación,
y fuéramos como adquiriendo académicamente cierta mayoría de edad, o sea, cierta autonomía, cierto autogobierno, aunque la autonomía institucional de la universidad la consagra la ley 30 del 92. Eso nos dio pie para empezar un desarrollo del campus universitario como este edificio madre de la sabiduría que nosotros hoy ocupamos alegremente y nos empezamos a meter en el cuento de la autoevaluación con miras a la acreditación institucional hacia el 2014 para ir creando otras cosas como el Instituto para la Educación y el Desarrollo Humano, todo lo que funciona ahora en el MIES, que ahora tiene una proyección un poco más amplia. Empezamos el proyecto de autoevaluación, ya hemos tenido visitas para renovación de programas, se dio ese proyecto de Innova Mater y posteriormente pues llega la acreditación institucional de alta calidad y hoy estamos en ese proyecto de autoevaluación que no es otra cosa que un proyecto de gestión curricular. ¿Para qué? Para que la región siga siendo el aula de la universidad. Nuestra aula es el territorio, porque tenemos una gestión curricular que nos permite ser, convivir, hacer en beneficio de los más pobres, ¿cierto? En beneficio de los que no pueden obtener y no pueden vincularse a un programa educativo. Hoy la gestión curricular de la universidad, y debemos seguir trabajando por eso, por la inclusión, por la formación y por la graduación, ¿cierto? Uno de los factores importantes de acreditación es el índice de retención de estudiantes y el índice de graduación. Mire, ese es un factor importantísimo. Por eso nosotros en el programa, en la asignatura que dictamos como maestros, no podemos tener como índice de calidad cuántos me perdieron. En la evaluación no vamos a hablar de ganar, perder. En la evaluación es claro que hay que hablar de quién aprende y quién no aprende y qué dificultades tiene el que aprende, ¿cierto? Entonces hay unos mecanismos de evaluación para nosotros medir los resultados del aprendizaje, obviamente. En esa gestión curricular nosotros estamos comprometidos a observar esos resultados del aprendizaje, pero no como una cifra fría ahí, un número, ¿no? ¿Qué pasa con el que no está aprendiendo? ¿Qué dificultad tiene? Y la universidad aboga por eso, ¿cierto? Una evaluación que retroalimente ciertamente a los estudiantes. ¿Dónde me equivoqué? ¿Por qué me equivoqué? ¿Qué me falta y qué debo hacer? Es decir, gestión curricular para el mejoramiento continuo y alcanzar un índice de calidad elevado, alto. Lo que en educación básica se llama un índice sintético de calidad. Y ese índice sintético de calidad, pues, si bien es una cifra cuantitativa, responde también a los resultados de aprendizaje, a los resultados de trabajo de nosotros como docentes, de los administradores o de los gestores académicos, de los líderes académicos, como quiera llamarlo, ¿sí? Para que nosotros podamos hacerle un seguimiento a los estudiantes. Y aquí viene, entre el mecanismo de evaluación, una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién evalúa al evaluador? Mi posición como evaluador es una, y allá está el evaluado. ¿Quién me evalúa a mí como evaluador? ¿Quién evalúa al evaluador? Al evaluador lo evalúan los resultados de sus evaluados. Los resultados de los evaluados evalúan al evaluador. ¿Sí? No en términos de un número, en términos de aprendizajes. Por eso es importante retomar desde la educación básica en una regresión horizontal hacia adelante, o sea, hacia la educación superior, los derechos básicos de aprendizaje. Una vez que yo estoy matriculado en la universidad, tengo derecho a aprender y tengo deber de aprender. Entonces, ¿quién evalúa al evaluador? Lo evalúa sus propios resultados. ¿Los resultados de quién? De sus evaluados.
Por tanto, entonces, la razón de ser en la universidad es el estudiante, obviamente, gira en torno al estudiante. Hay que volver la universidad más atractiva para un mayor número de estudiantes de la región, del departamento, del país, inclusive a nivel internacional. Hay que lograr una gestión curricular que retenga a los estudiantes, pero una retención con calidad que los lleve a la graduación, a ocupar espacios académicos en otros niveles y sobre todo procurar lo que hemos venido haciendo paulatinamente y que lo vamos mejorando cada vez más, la movilidad estudiantil interna, a nivel próximo externo, a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional y a nivel lograr esa movilidad. Y para eso hay que cambiar el paradigma de que no podemos unirnos con otros encadenamientos académicos. Ya lo hemos hecho en algunos programas, cómo reconocemos los saberes previos, las competencias previas, cómo reconocemos la formación técnica, tecnológica, terciaria, siempre y cuando el nivel de exigencia que estudian los comités de currículo podamos encadenar la formación. ¿Sí? Ahí me decían alguna vez, no, es que no podemos reconocer la materia A de ese TASDI en el programa B de la universidad y es la misma asignatura, la dicta el mismo profesor y desarrolla el mismo programa. Yo nunca entendí eso, pero afortunadamente ahora hemos flexibilizado el tema y estamos logrando esos encadenamientos, ¿cierto? Entonces, el estudiante de la universidad debe tener un docente que nosotros tengamos la responsabilidad y la capacidad de identificarlo con la filosofía institucional. Y ahí yo me tengo que identificar con esa filosofía institucional. Esta es una universidad católica, nacida del corazón de la iglesia, es una universidad diocesana y nuestros principios son del evangelio cristiano, católico. Eso es lo que hay, esa es la declaración que hay. Por eso le digo, el que no se identifique con esto, ¿no? Muy técnico, muy sabio, muy científico, pero la formación humana no puede darle espacio a algo distinto en una institución de estas a esta filosofía institucional. Pero aparte de eso, el docente debe ser una persona suficiente, preparada, crítica, que tenga formación, que impacte, sí, que haga proyectos de investigación, que tenga producción intelectual, que tenga proyección social, que tenga formación permanente, formación posgradual y todo. Pero ante todo, pues que tenga una capacidad humana para que el egresado de la UCO, después de toda esa gestión curricular, donde el docente es el protagonista, no el más importante, pero sí el protagonista, formule y contribuya al egresado que tenga idoneidad profesional, voluntad de servicio, compromiso con la dignidad de la persona humana, ético, responsable, claro, que sea coherente con los valores éticos, personales y profesionales que desde la filosofía institucional estamos promoviendo y que haya una actitud de formación permanente. Por eso la gestión curricular debe ser participativa, que favorezca una construcción de currículos con cada vez mejor pertinencia social y mejor pertinencia de cada uno de nuestros programas. Entonces, yo como profesor universitario no solamente debo ser un profesional técnico, sino un educador. Yo los invito, tal vez pondré a disposición de la dirección académica el documento, si no se conoce, documento que se llama El Maestro, de Alfonso Borrero Cabal, que fue uno de los trabajos que nos tocó estudiar muy fuertemente en la formación de universitología, en el simposio permanente de la universidad. Entonces, una gestión curricular debe ser para una formación humana integral que habilite de manera profesional, laboral y formativa a los estudiantes. Y nosotros eso lo hemos venido haciendo durante estos 40 años, con muchas dificultades, con muchos éxitos, con otras cosas no tan exitosas,
pero al fin y al cabo es la dinámica social, histórica y cultural que ha acompañado la universidad. Yo dejo hasta ahí por si hay alguna intervención, alguna pregunta o alguna propuesta, alguna protesta. Estamos abiertos. Muchas gracias por la invitación y a ustedes por la atención, muy formales. Gracias, Guillermo, por compartirnos tus experiencias y tu experticia en el tema de currículo, pero sobre todo por llevarnos a reflexionar que el actuar docente cotidiano no escapa a la dimensión de esa gestión curricular y a la formación integral. Los asistentes, no sé si alguien tiene una pregunta, comentario para Guillermo. Profesor John Jairo Serna nos escribía en el chat cuando tú hablabas que los que hemos construido este proyecto UCO sabemos que el diálogo fe-cultura no es negociable y sobre todo ante situaciones tan tensas como las que se siguen viviendo en el oriente antioqueño, cómo mantener el diálogo, cultura y fe en las coordenadas actuales de Colombia. Don Jairo, adelante. Voy en la calle justamente atendiendo lo que llama Guillermo las crisis y las situaciones. Derechos humanos, Universidad Católica presente. Esa pregunta que te dejo, Guillermo, para la conversación, agradecería que la comentes un poco, dada la pertinencia del proyecto UCO para este oriente antioqueño. Sí, Guillermo, ante situaciones tan tensas como las que sigue viviendo el oriente antioqueño, ¿cómo mantener el diálogo fe y cultura en las coordenadas actuales de Colombia? Bueno, obviamente, pues nosotros nunca vamos a dejar de vivir en una tensión permanente. El ser humano, yo pienso que histórica, social y culturalmente, pues está hecho para vivir en esas tensiones. Pero en esta coyuntura, y John Jairo, gracias por la pregunta, que a la vez también lo tomo como un comentario, nosotros como universidad, pues tenemos el deber de seguir haciendo lo mismo. Recordemos por allá en los años 99, 2000, 2004, cuando el conflicto armado estaba en todo furor. Sigue estando en furor, pero ahora menos, con menos escalamiento, diría yo. La Universidad Católica de Oriente fue una de las pocas instituciones que se quedó en el Oriente y que se quedó acompañando las comunidades. Aquí, testigos, nosotros y John Jairo, testigo de primera mano, pues nosotros como universidad hemos acompañado a las comunidades en estos asuntos, por ejemplo, en este asunto de la construcción de la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba, cuando acompañamos a las comunidades en sus preocupaciones por las construcciones de microcentrales, ¿cierto? Entonces, mantener el diálogo entre la fe y cultura, entre la ciencia, entre a la luz de la fe, me parece que a la luz de los principios del Evangelio que la universidad promulga y sobre todo formando profesionales en cada una de las áreas, profesionales críticos. El pensamiento crítico está ausente en muchas ocasiones. Entonces hay dos competencias que en la formación superior han salido muy regularmente evaluadas, que es la formación en pensamiento crítico y las competencias ciudadanas. Justamente lo que estaría haciendo falta para, o no falta, sino que habría que incrementar para resolver, ayudar a resolver este problema tan crítico que vive una región como el Oriente. Hoy por hoy se leían algunas estadísticas ayer de la presencia de tanto grupo al margen de la ley, tanto grupo delincuencial, porque este territorio se volvió un foco de desarrollo y a su vez pues un foco de problemáticas sociales muy fuertes. A mí parece que mantenerlo desde la formación en competencias ciudadanas, en la formación para el respeto de la dignidad humana, como lo decía ahora, de los derechos humanos, y sobre todo
un compromiso serio, y el compromiso serio que yo digo es un compromiso arriesgado. Muchas gracias. Elkin. Sí, Guillermo, un saludo. Gracias, hermano. No, pues Guillermo, muchas gracias por este rato, por esta reflexión. Yo creo que nos queda una tarea muy grande. Es que yo creo que hemos ido ganando mucho, digamos, en la universidad, en todo este tema curricular, pero sin duda la crítica que nosotros mismos nos hacemos, ¿cierto? A veces parece que hay cosas bastante bien planteadas, es decir, si uno se va al PI de la UCO, si se va al modelo pedagógico, inclusive en nuestras facultades, si nos vamos a los documentos maestros de los programas, a las cartas descriptivas, todo ello pues como elementos parciales de lo que sería el currículo y por tanto la gestión curricular, uno encuentra que allí hay elementos bastante bien planteados en términos de la pertinencia curricular, de la transversalización curricular, etcétera, etcétera. Pero creo que nos queda, Memo, pues, no sé, ese compromiso y esa reflexión de qué tanto conocemos nosotros todo eso y incluso conociéndolo, qué tanto logramos o no, ya como reflexión personal, llevar a la práctica para que a veces no se siga marcando tanto esa brecha entre lo que declaramos y lo que hacemos, ¿cierto? Porque eh, en esto, pues, yo creo que dejas un mensaje muy claro y es cómo el currículo, incluso desde esa visión también, no solo constructivista, sino crítico social, implica leer las condiciones sociales, culturales de la persona, de una región. Entonces, era más como un comentario, Memo, y una tarea y un reto que nos queda a partir de tu reflexión. Muchas gracias, hermano. Bien. Bueno, gracias Guillermo de nuevo por este compartir sobre esta conversación y concienciación de que nuestro acto pedagógico no se limita solamente a pasar unos contenidos, unas diapositivas, dar clase, sino que trabajamos en esencia por el ser humano desde una apuesta institucional muy clara, que nace con unas intenciones muy precisas y que justamente nos llaman a modular o a trabajar o a revisar todo lo que hacemos como universidad. A todos los asistentes, recordarles haber diligenciado el formato que ponemos en el chat y invitarlos para una nueva sesión de conversaciones pedagógicas la próxima semana, el próximo viernes a las 11 de la mañana, como es nuestra costumbre. Gracias a todos por su participación y un excelente día y fin de semana para todos. Gracias de nuevo, Guillermo, en nombre de la facultad, de la dirección académica y de la universidad misma. Muchas gracias a todos por la atención. Feliz tarde. Que estén bien.